Damos inicio al programa de entrevistas de La Luz Radio, Hablemos de Fe, con Iván Landaeta. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo el día de hoy. Bienvenidos a esta nueva edición, la primera edición del año 2022. Un placer estar nuevamente con todos los que nos escuchan a través de La Luz Radio y los que nos ven a través del canal de YouTube La Luz Mundo. Es un placer para mí estar el día de hoy nuevamente con ustedes. Me presento, su servidor Iván Landaeta, el director ejecutivo de nuestra emisora Jesús de Nazaret, el Cristo. Y hoy tenemos un primer programa del año muy especial. Tenemos un invitado, hemos hecho este programa acá en vivo presencial porque es un amigo, un hermano, una persona conocida acá que vamos a hablar muchísimo el día de hoy sobre el Espíritu Santo. Pero antes de empezar con el programa del día de hoy, quiero darle nuestras redes sociales para que nos sigan y así puedan saber las noticias que tenemos para ustedes. Así que en Instagram nos pueden seguir a través de La Luz Mundo. Ahí podrán ver todas las entrevistas, todas las noticias que tenemos para ustedes. También nuestra página web, donde podrán escucharnos y podrán ver muchas noticias, muchos eventos. Ahí podrán ver todo eso, que se trata de laluzmundo.com. Ahí podrán conseguir también la emisora radial La Luz Radio. En el menú, ahí pueden conseguir Escúchanos y podrán escuchar la mejor música, música sana, música libre de lo tóxico del mundo, ese contenido que podrán escuchar ahí. Así que los invito a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Bueno, sin más que decir, voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del pastor Otilio Díaz de la Iglesia Berea Internacional de Valencia. Muy buenas noches, pastor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bueno, Iván, gracias por esta invitación. Estamos aquí porque creemos que el Espíritu Santo va a hacer algo grande en medio de todas estas personas. Así es. Bueno, sí, hoy vamos, como lo escucharon ahorita, vamos a hablar del Espíritu Santo. Una persona, vamos a llamarla así, es una persona muy reconocida mundialmente. Yo creo que después de Jesús, él es la segunda persona más reconocida del mundo, el Espíritu Santo. Estoy seguro que sí, Iván. Así es, yo también estoy muy seguro. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de quién es Él, qué hace en nuestra vida, en qué nos ayuda el Espíritu Santo. Les traigo hoy al pastor Otilio porque hace unos meses visité su iglesia y vi una frase que me encantó en su iglesia. El Espíritu Santo es nuestro amigo, dice, ¿no? Totalmente. Así que por ese motivo lo invité el día de hoy porque quiero que nos presente a ese amigo, que nos presente de una forma amistosa el Espíritu Santo. Me llamó la atención porque no todo el mundo presenta al Espíritu Santo como tu amigo, y por eso invité hoy al pastor Otilio para que nos presente a ese amigo, al Espíritu Santo. Bueno, comencemos desde el bautismo de Jesús, ¿verdad? Para que la gente que está ahí en la audiencia pueda entender. En el bautismo de Jesús dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Y el Padre, desde el cielo, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Empecemos que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Así es. Así es. Ese es el principio de todo, pastor. De todo. Y que el Espíritu Santo está desde el Génesis. Está desde los profetas, en todas partes aparece en la Biblia el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Y es necesario pues que el mundo conozca al Espíritu Santo, ya que al reconocer a Jesús como Salvador, nosotros lo recibimos a Él. Él nos sella. Y Jesús dijo pues que Él se iba, pero enviaba a otro Consolador. Así es, sí. Definitivamente Él hizo una promesa de que no nos iba a dejar solos, que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, pero que iba a estar mucho más cerca de nosotros el Espíritu Santo. Sí, ¿no? Y hay un
una promesa del Señor en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36:27, donde dice que Dios en su debido tiempo iba a colocar su Santo Espíritu dentro de nosotros. Así es, sí, señor. Qué interesante. Ahora, ya hemos recibido a Jesús, creemos en Él, creemos en sus promesas, pero ¿cómo podemos tener esa cercanía de amistad? Porque para tener una amistad, yo por lo menos para tener una amistad con el pastor Otilio, tengo que sentarme con él, tomarme un café, sentarme a conversar, porque si no, no logro llegar a conocerte íntimamente para poder tener y decir, tenemos una relación de amistad. Creo que el primer paso es ponerle importancia a quién es el Espíritu Santo. Por lo menos tomar un poco de tiempo para estudiar un poco la Biblia y saber quién es el Espíritu Santo. Así como sabemos que Jesús vino a esta tierra para morir, ¿verdad? Y resucitar el tercer día y ascender a los cielos, y saber todo lo de Jesucristo, sus milagros, sus prodigios, sus señales, la gloria donde está ahora a la diestra de Dios Padre. Estudiar de Jesucristo es lo más importante, pero también hay que estudiar del Espíritu Santo, saber, conocer, indagar, para saber quién es y qué quiere con nosotros. Es importante poder conocer definitivamente quién es. Ahora, pero según tu perspectiva, ¿quién es? ¿Quién es? Para mí es el mejor amigo, mi compañero, la persona que más ha estado a mi lado, la persona que me ha ayudado en mis debilidades, la persona que me ha dado fuerza en medio de la tormenta, es la persona que me ungió, es la persona que me llenó de Él, es la persona que me hace vivir en el Espíritu y por lo menos sostener esta carne pecadora, y me puede ayudar en muchas otras cosas más. Fíjate que acabas de mencionar algo y una palabra muy interesante, unción. Te ungió. Vamos a explicarle aquí, porque a lo mejor nos están viendo personas que quedaron así como que, ¿what? ¿Qué es eso? Vamos a explicarle a las personas que nos están viendo ahorita y que no tienen el conocimiento del poder que tiene el Espíritu Santo y qué significa cuando el Espíritu Santo te unge a alguna misión que Él te está enviando. Podemos hablar de David, creo que la mayoría de personas conocen a David, el que derrubó al gigante. Cuando David fue escogido por Samuel de parte de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre él y lo ungió, y desde ahí comenzó a ser ungido. ¿Qué significa unción? Habilidad para hacer las cosas que Dios te manda. Es un poder que el Espíritu Santo te da para ver las maravillas, los milagros, los prodigios y las señales. Es un mover de gloria que Dios se mueve dentro de ti, y la gente puede ver que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Así como cuando José, el soñador, dice que cuando el faraón se presentó delante del faraón y le explicó el tiempo de hambruna, el tiempo de necesidad, el faraón cuando fue y él le pidió pues que escogiera uno para que gobernara, administrar algunas cosas, el faraón lo que dijo: ¿dónde encontraremos otro que tenga el Espíritu de Dios como tú? Eso es, la unción se nota, la unción, el poder del Espíritu Santo se nota en el hombre. La gente lo puede reconocer porque es algo sobrenatural. Uno comienza a ver milagros, prodigios y señales cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Jesús lo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Iba a recibir poder para ver las maravillas del Señor. Fíjate que acabas de comentar algo importante que definitivamente debemos entender. Comentaste que así como David le dio los dones y talentos necesarios en el momento en que fue ungido. A veces nos pasa a muchos, hasta los propios creyentes, cuando tienen ese llamado a servir y no se sienten capaces de hacerlo. Pero fíjate lo que usted comentó, lo que comentaste ahorita de que en ese momento donde reciben el Espíritu Santo o la unción para eso, ahí reciben los dones y talentos para poder hacer eso posible. Para ver el propósito de Dios realizado en el hombre. Cada hombre nace con un propósito, pero el Espíritu Santo es quien lo guía. El recibir a Jesucristo lo va a llevar a la salvación, al cielo.
Pero el Espíritu de Dios es quien nos va a guiar aquí en la tierra. Él lo dijo, que nos iba a guiar, que nos iba a enseñar. Por eso mucha gente no está capacitada, no porque no hablo de un estudio, no hablo de una graduación, yo hablo de la unción del Espíritu Santo, de la sabiduría del Espíritu Santo, de la inteligencia del Espíritu de Dios, de la fuerza del Espíritu Santo en un hombre, en una persona. Nosotros lo hemos visto en miles de hombres. Si nombramos aquí un poco de hombres, como podemos nombrar a uno muy ungido, como nuestro hermano Benny Hinn, que lo hemos visto, los milagros, los prodigios, las señales que el Dios hace a través de él. Hemos visto a Ricardo Rodríguez, Carluna, muchos de ellos que fueron ungidos por el Espíritu de Dios. No tiene que ver con un estudio, una claridad de estudiar libros y libros, no. Tiene que ver con una amistad, con conocer al Espíritu Santo. Conocer. Y conocer significa intimidad, cercanía, estar cerca de él. Quiero por lo menos decirte cómo comencé yo a conocer al Espíritu Santo. En una iglesia muy pequeña, como con 15 miembros. Y ese día solo habían como 4 miembros en ese lugar. Y se fue la luz. Yo tenía 10 años de edad cuando llegué a ese lugar. Un poco confundido porque mi mamá era católica, pero en ese lugar yo sentía que había como un poder que yo quería o que sentía algo, no sé, sería el mismo Dios, el mismo propósito. Y esa algo que te gustaba. Sí, algo que me llamaba la atención, algo que me atraía. Y yo fui a ese lugar ya siendo católico, había pasado la primera comunión, y en ese lugar ellos comenzaron a hablar en lengua. Por un momento sentí miedo, pero por otro momento sentí que había un poder que era sobrenatural, algo especial de parte de Dios. Y ahí recibí al Espíritu Santo y por primera vez hablé en lengua. Y él quedó como un amigo. Desde ese día, desde que lo conocí, quedó como un amigo, un compañero, alguien que me ha ayudado en el matrimonio, en la finanza, en mi vida espiritual, en mi vida familiar, como padre, como hermano, como pastor, como amigo. Me enseñó a perdonar, me enseñó a amar a la gente que hace daño o que me ha hecho daño en la vida. Tengo 50 años y creo que he pasado por muchos procesos, pero la vida nunca ha podido en contra de mí porque el Espíritu de Dios ha sido mi amigo, mi compañero y el todo. Fíjate algo que comentaste ahorita y me hizo preguntarme si alguien que tiene un llamado por Dios pero no lo cree, ¿puede hacer que el Espíritu Santo no haga su trabajo? Sí, la Biblia dice en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está muriendo, da un relato desde Moisés para acá, y él le dice: vosotros habéis resistido al Espíritu de Dios. O sea, tú puedes detener la obra que Dios está haciendo porque el Espíritu Santo es un caballero. Quien lo conoce, quien lo hace su amigo, él será su amigo. Quien lo quiere, él estará ahí como un amigo, un compañero por siempre. Pero quien lo resiste, él dejará. Tiene el poder para hacer que nosotros hagamos lo que él quiera, pero no, él es un caballero, es un amigo. No te obliga. Fíjate que eso que estás diciendo es como que yo pueda decir mañana: no, es que el pastor Pedro es el preferido del pastor Otilio. Pero ¿por qué es el preferido Pedro? Porque Pedro quiso estar cerca de ti, no a lo mejor porque tú lo escogiste como preferido. Y eso pasó, ahí hay un título de un libro de Marcos Brunet que dice: Dios no tiene preferido, tiene íntimos. Y habla un poco de la relación de Juan con Jesús, de que Jesús no escogió a Juan como su predilecto, sino que Juan decidió estar cerca de Jesús. Y eso es de lo que habla, que en la amistad con el Espíritu Santo se logra es porque tú decides estar cerca de él, ¿o no es así? Claro que sí. La decisión es nuestra. La decisión de conocer al Espíritu Santo es nuestra. Por lo menos, en toda esta trayectoria del Evangelio, pues a los 10 años conocí al Espíritu Santo, pero me retiré del Evangelio, anduve como hasta los 28 años, 18 años después, volví a Cristo. Pero en medio de todas esas dificultades que pasé, 18 años,
nunca dejé de pensar en el Espíritu Santo. Y Él nunca me dejó de hablar. Quiero decirle a los oyentes y a los que nos están viendo que de verdad, el Espíritu Santo nunca se apartará de ti. Tú te apartarás de Él, pero Él no se apartará de ti. Es un amigo fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Jesús no miente. Desde el día que tú lo recibes, desde el día que tú lo conoces, estará contigo para siempre. Solo que tienes que tomarlo en cuenta, porque un amigo se toma en cuenta. Un amigo se le da espacio, tiempo. Se le escucha. Se le escucha. Ahí con eso de escuchar, hay muchas, por decir, muchas iglesias o muchos líderes que hablan de que el tiempo de escuchar ya no es este tiempo. Pero yo no creo. Yo creo que más bien en este tiempo es donde más se escucha. Es donde uno más ayuda necesita. Si no escuchas a quien te va a guiar, vas a andar perdido. Porque el mismo Jesús, que no miente, dijo que el Espíritu Santo iba a ser nuestro guiador, nuestro consolador, nuestro ayudador. ¿Ah? Y que en 1 Corintios capítulo 2 dice que el Espíritu de Dios nos revela lo que Dios tiene para nosotros. Imagínate si tú no escuchas al que tiene la revelación del Padre para ti, vas a andar perdido. Está bien, aceptate a Jesús, pero si no escuchas al Espíritu Santo, la misma Biblia dice que no endurezca, que cuando escuches la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Entonces, el Espíritu Santo habla, que es lo más importante. Fíjate ahí con lo que dices. Es posible, porque fíjate que dijiste, recibí a Jesús, tienes salvación. Pero las personas creen que teniendo salvación ya tienen todo. Y por eso vemos a tantos cristianos derrotados, caminando en derrota. Porque no aprenden a escuchar al Espíritu Santo. Pero esa es la pregunta que te tengo. Ya hemos hablado quién es y que podemos tenerlo como amigo. Pero, ¿cuál es la fórmula para llegar a estar en ese círculo de amistad del Espíritu Santo? Intimidad. Dependencia del Espíritu Santo. Aprender a depender de alguien mayor que tú, más grande que tú, especial. Y que Jesucristo dijo, cuando se iba, dijo, les doy otro consolador. Y ese otro significa el mismo poder, la misma persona. O sea, ese otro hablaba de uno igual que él. Y así como los discípulos anduvieron con Cristo y caminaron con Cristo y no hacían nada si Cristo no estaba, confiaban en Cristo en medio de la barca cuando se estaba hundiendo y las olas estaban grandes. Así nosotros tenemos que aprender a depender cuando las barcas se estén hundiendo o cuando estemos pasando por un problema. Saber que tenemos con alguien que contar, con el Espíritu Santo, que aunque no lo vemos, es como el viento, lo sentimos, sabemos que está ahí. Gálatas dice que el Espíritu se recibe por fe. Por fe. O sea que uno tiene que creer y estar seguro que el Espíritu Santo está con nosotros. Como hoy va a estar con todos ustedes. Fíjate que medianamente el que ha podido leer las Escrituras puede detectar que los apóstoles no entendían nada cuando Jesús hablaba en parábola. Siempre al final saltaba uno de los apóstoles y decía, Señor, ¿qué dijiste? No entendían. Después que Jesús resucita, Pedro y 7 de los apóstoles se van otra vez a pescar. Como que regresan a sus antiguas andanzas. Pues yo lo interpreto un poco así. Como que vamos a regresar a lo que hacíamos antes. Sí. Pero después que reciben el Espíritu Santo, cambia todo. Ya ellos como que se empoderan de realmente la misión que les encomendó Jesús y salen al mundo a hablar. Me gusta eso de recibir. Cuando tú hablas de recibir, esa palabra significa alojar, meter a alguien en tu casa. Eso significa eso, recibir. Y tiene que ver ser con amabilidad, con honra, cuando tú estás recibiendo a alguien. Claro, y cuando tú recibes en la casa, tienes que tratarlo bien. Claro, y cuando tú recibes a alguien, es porque lo conoce o alguien te lo mandó. Porque si es un extraño, tú no le vas a abrir la puerta. Entonces, ¿por qué nosotros recibimos al Espíritu Santo? Porque Jesucristo nos lo mandó, no es un extraño. Jesucristo lo habla en la Biblia, aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, el Espíritu Santo aparece en todas partes.
bíblicamente hay muchas pruebas del Espíritu Santo como compañero del hombre, como el hombre que le dio fuerza a Sansón, como el hombre que le dio la habilidad a David, como el hombre que vino sobre Otoniel, como el hombre que vino sobre Gedeón y como vino sobre muchos hombres. Y cuando vino, como tú estabas explicando hace rato, sobre los discípulos, sus vidas cambiaron, sus vidas fueron transformadas, tuvieron una acción, tuvieron denuedo, tuvieron poder, eran llenos del Espíritu Santo. Los mismos sacerdotes reconocían que Pedro era del vulgo, pero que tenía una fuerza para hablar, una convicción tan fuerte que Pedro, que fue el que negó a Jesús, después que predica la primera predicación después del Espíritu Santo, se entregan 3,000. Después hace otra y se entregan 5,000. Y después sin contar mujeres y niños. Sin contar mujeres ni niños. Y entonces vemos el poder que recibe una persona cuando recibe al Espíritu Santo. Mira, pero ahorita dijiste algo que quiero resaltar y que todos los que nos están viendo puedan apoderarse, puedan tomar esta palabra. Porque dijiste que Pedro era del vulgo. O sea, era un hombre, fíjense, Pedro era un pescador, un hombre sin preparación alguna, y los estudiosos, los que encabezaban la iglesia en esa época, reconocían que él tenía algo que no venía de él. Porque él no lo tenía, no lo había estudiado. No lo había estudiado. Entonces, el día de hoy, si tú estás viendo esto y has tenido un llamado y tú en tu mente no te sientes capaz de hacer lo que el Señor te está llamando, vete reflejado en Pedro. Pedro no tenía nada, ninguna capacidad, ningún título, ningún estudio que lo avalara para hacer eso. Pero cuando él recibió el Espíritu Santo, las personas reconocían en él que había una autoridad que hablaba como si el propio Jesús estuviera ahí. Así es, así es. Es que es el mismo Dios dentro de nosotros. Y hablando de eso, para alguien pues que quiera comenzar un ministerio, quiera comenzar una nueva vida, acepte a Jesús primeramente y después conozca al Espíritu Santo. Busque en la Biblia, poco a poco, sin mucho apuro, todo lo relacionado con el Espíritu de Dios. Y ahí empezará una nueva vida, un nuevo movimiento dentro de usted. Porque lo tremendo es que Jesucristo dijo, hablando de nosotros, los creyentes, dijo que de nosotros correrán como ríos de agua viva. En nuestro interior correrán como ríos de agua viva. Hablando del Espíritu de Dios dentro de nosotros con un movimiento continuo, sin parar. Desde que conozco al Espíritu Santo, de que a los 10 años lo recibí, pero lo conocí a los 28. Comencé a conocer, a buscarlo, a orar, a ayunar, a convencerte, a convencerme de todo lo que él tenía. Desde ahí hacia adelante no hay nada imposible que Dios me haya mandado que yo no pueda hacer. O sea, todas las cosas que he podido hacer en mi familia, mi hogar, problemas matrimoniales grandes, fuertes, lo he podido resolver a través del Espíritu Santo. Pero tú acabas de comentar algo que hay muchas personas que creen que no pasa. Que porque, no, él es pastor, él no pasa por eso. Señores, yo creo que es más fuerte todavía la prueba. Sí, nosotros somos un poco más probados dentro de esta tierra, porque una de las cosas que Dios quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él para enseñar a otro a depender de Él. Y entonces, cuando el Espíritu de Dios tú lo conoces, Él te va dirigiendo, porque para eso vino, lo vuelvo y lo repito. Jesús dijo que Él iba a ser nuestro guía y que nos iba a enseñar todas las cosas, todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, todas las cosas. Si no hubiese dicho algunas. Algunas. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta eso. Tomar en cuenta de que el Espíritu de Dios es nuestro maestro y es nuestro guía. Y para que alguien sea tu guía, tú tienes que aprender que esa persona sabe más que tú del lugar o de lo que te está diciendo. Y para alguien ser tu maestro, también tiene que saber más que tú, porque entonces tú eres su alumno. Y para ser un alumno, ese maestro tiene que saber más que tú. Entonces, el Espíritu Santo sabe más que nosotros. El Espíritu Santo es nuestro guía. Tenemos que saber caminar detrás de Él. No ir delante de Él como que si nosotros lo fuéramos a guiar a Él, sino que Él vaya delante de nosotros. Espíritu Santo, amigo, compañero, ¿puedo hacer esto? Espíritu Santo, ¿cómo puedo lograr que mi esposa me ame
y que yo la ame como Cristo amó a la iglesia. Espíritu Santo, ¿cómo puedo pastorear una iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a un pobre? ¿Cómo puedo ayudar a un necesitado? ¿Cuál es el lugar que tienes para mí? Guíame. O sea, hablar del Espíritu Santo tiene que haber con intimidad, tiene que haber intimidad. Fíjate, y voy a comentar algo acá que anoche comentaba con mi esposa, ya acostados en la cama, estábamos hablando. Dije, oye, lo que pasa es que cuando uno toma posiciones de liderazgo dentro de los caminos del Señor, eso es como las guerras. El general es el Señor, Él da las órdenes, ¿verdad? Pero en el frente estamos nosotros, los líderes. Después vienen los líderes de ministerio, después vienen las ovejas, pero por estar al frente siempre llevamos los golpes más fuertes. Y eso es humano. Y a veces, por eso yo hago un llamado a todos los que nos están viendo, que hoy día se congregan en iglesias cristianas. Amen a sus líderes, respeten a sus líderes, porque ellos son seres humanos que están al frente de una batalla, llevando mucho más golpes que a lo mejor muchos de ustedes. A veces ustedes no analizan, no interiorizan eso, pero es así. Debemos respetar, debemos amar a los líderes, debemos considerar a los líderes, porque ellos son seres humanos como ustedes y como yo, que aceptaron una misión que el Espíritu Santo le da la fortaleza para poder llegar a un buen término. Como dijo Pablo en aquella carta, he corrido la buena batalla, pero la corrió porque tuvo un equipo, tuvo gente orando por él, tuvo gente amándolo. Bueno, hablando de Pablo, Pablo dice que no embriaguéis con vino, sino ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno significa dejarse guiar por el Espíritu Santo en totalidad, en totalidad. Y en el caso de que tú dices para amar al prójimo, para respetar a la persona, cuando tú aceptas a Jesucristo, tú tienes que recibir al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios, en Romanos 5:5, dice que el Espíritu de Dios derrama del amor de Dios en nuestros corazones. Así. Aleluya. Entonces, para poder amar, ¿verdad?, a nuestro prójimo, tenemos que tener al Espíritu Santo. Porque en sí, nosotros como hombres somos egoístas. En sí, nosotros como hombres buscamos nuestra felicidad, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Eso es lo primordial, pues, sí, como se dice, como persona. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, tú dejas de pensar mucho. No es que te vas a abandonar tú, pero dejas de pensar mucho en el yo y pensamos en ellos. Así es. Entonces nos amamos nosotros, pero aprendemos a amar a la gente. Bueno, eso que hablas es más o menos lo que podemos ver aquí atrás escrito. Empezamos a recibir de todo eso: el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la paciencia, la fe. Todas esas cosas empezamos a recibirlas. Y como tú dices, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros, no vamos a poder amar, no vamos a poder. Por eso es que tenemos que orar mucho para que en estos tiempos el Espíritu Santo tome el control de las iglesias, el control de los creyentes, porque hay un gran ataque, un gran miedo, y solamente con el Espíritu Santo lo podemos recibir. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, paciencia, fe, amabilidad, humildad, templanza, son frutos del Espíritu. Lo dice Gálatas. Ustedes tendrán que buscarlo, leerlo y estudiarlo, porque cada uno de ellos tiene un mover muy grandioso en el ser humano, por lo menos la humildad. Sí. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, usted lo va a conocer. ¿Por qué? Le voy a dar un pequeño dato, vamos a decirlo así, para que conozca, sí, un tips, para que conozca a un hombre de Dios, o cuando tiene el Espíritu Santo. No hablamos de alguien que tiene un ministerio, sino de alguien que tiene el Espíritu Santo. Lo primero que usted va a ver en él es humildad. Así tenga dinero, así tenga multitudes, así tenga estudios, fama, porque es reconocimiento, porque pasa. Es un hombre humilde. Porque cuando el Espíritu de Dios vino sobre Cristo, porque vino sobre Cristo y lo ungió, dice Hechos 10:38, que el Espíritu de Dios ungió a Cristo. Estamos hablando de Cristo. Y de la Biblia dice que el Espíritu de Dios guiaba a Cristo. Lo llevó al desierto, dice, y vino en el poder del Espíritu y comenzó a hacer movimiento de milagros, prodigios y señales. Por eso es que Jesús también vivió esa humildad,
porque era dirigido por el Espíritu Santo. Y fíjate que el hombre más conocido del mundo, en esa época, y hablo de la fama porque era un hombre que lo seguían multitudes, por el pueblo que pasaba, hacía un revuelo. Cuando se consiguió a la samaritana en el pozo, la samaritana fue y buscó casi que a todo el pueblo y se lo trajo. Entonces, era un hombre famoso. O sea, totalmente. Y después eso se lo transfirió a los apóstoles, porque cuando los apóstoles caen presos, los escribas y los sacerdotes de la época le decían: no sigas hablando de él porque me está removiendo, la gente se está convirtiendo. O sea, la fama venía acompañada. Lo que pasa es que esa fama viene acompañada también de humildad, de muchas otras cosas que hacen que no sea igual a la fama en el mundo. Porque conocemos a muchas personas que los conocemos cuando empiezan sus carreras y llegan a un punto donde ya los conocen 15 personas y ya los hombres ya ni levitan, no caminan para no tocar el piso y no gastar el zapato. Entonces, esa es la gran diferencia cuando tú caminas lleno del Espíritu Santo. Vas a poder llegar a tener mucha fama. Aquí donde ven al pastor Otilio, tiene una iglesia bastante grande en su zona, y yo compartí con él en su iglesia, y ver el amor y el respeto que tiene la iglesia por usted y por los suyos, su familia, y recibí un poco de eso que usted cultiva en su iglesia, ese amor que me vine agradecido, ese compartir con ustedes por el amor que recibí. Y cuando llegué a mi iglesia, le pude compartir eso a la iglesia, le pude decir: oye, estuve en una iglesia donde el amor se siente al llegar, el respeto y el amor hacia su liderazgo se siente, y por eso debemos orar, para que nosotros en todas nuestras iglesias podamos dar y recibir ese amor que solamente Cristo y el Espíritu Santo puede llenar. Quiero decirte algo importante. Cuando me hablas de la fama de Jesús, me habla del poder que movió, de las cosas grandes que hizo. Y Jesús en el mundo es muy importante, demasiado importante. Y para los que saben la importancia de Jesús, Jesús dijo, en un caso en Mateo, creo que 11, él dijo algo muy importante. Para los que no creen la importancia del Espíritu Santo. Y le dijo a los fariseos, le dijo a la gente de su tiempo, que de él podían hablar. De mí pueden hablar, pero del Espíritu Santo no. Es el pecado imperdonable. Wow. Porque no se le puede perdonar. O sea, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, el que le atribuya que el Espíritu Santo está haciendo algo y se le diga, y se diga que es del diablo, porque estaban diciendo que él echaba fuera demonios por demonios, y no era por los demonios, sino que era por el Espíritu. Él dijo: si yo por el dedo del Espíritu de Dios echo fuera demonios. Entonces Jesús dice: pueden hablar mal de mí, pero del Espíritu Santo no. Imagínate la importancia de Jesucristo. Cuando tú dices: pueden hablar mal de mí, pero de mi esposa no, es porque tú le estás dando una importancia grande. Una posición. Cuando tú le dices: pueden hablar mal de mí, pero de mi mamá no, me duele más. Sí. Entonces significa que esta persona es muy importante. Entonces, si para Jesucristo el Espíritu Santo fue muy importante, para cada persona, creyente o no creyente, el Espíritu Santo tiene que ser importante. Porque te lo aseguro, al conocer al Espíritu Santo, conocerás al Padre, conocerás al Hijo, la Biblia se te va a revelar. Porque quien inspiró la Biblia es el Espíritu Santo. A los profetas, dice la Biblia. La misma Biblia da que el Espíritu Santo es el que inspiró a los hombres de los tiempos para escribir la palabra de Dios. Y eso es lo que sella. La Biblia ha sido escrita por cientos de hombres durante muchos años y no se contradice. Tiene una correlación impresionante que ningún hombre hubiese podido plasmar tan perfecto como las Escrituras. ¿No? Y lo profético, las cosas que vienen ocurriendo, que siguen ocurriendo y que van a seguir ocurriendo, del Espíritu Santo hablando desde el tiempo del nacimiento de la tierra hasta el Apocalipsis, que es el final de la tierra. Sí. Entonces ahí está el Espíritu Santo involucrado, su poder, su verdad, porque la Biblia dice que nos guiará a toda verdad. Uy, esto es hermoso, ¿sabes? Sí. Conocer al Espíritu Santo es demasiado hermoso. Mis hijos lo conocen, mi esposa lo conoce, la iglesia donde estamos lo conocen.
Porque a mí me gustó ese versículo que Jesucristo dijo que Él venía, el Espíritu Santo iba a venir y que los discípulos lo conocían, pero que también lo iban a tener adentro. Vosotros lo conocéis y estará con vosotros. Y estará en vosotros, dice la Biblia. Entonces, ese movimiento de conocer al Espíritu Santo, ¿por qué los discípulos conocían al Espíritu Santo si todavía no había venido? Es una buena pregunta. Entonces, ¿el por qué? Porque Cristo lo tenía. Y Él le dijo, ustedes lo conocen. ¿Tú sabes ese versículo? No, y estaba Juan plasmado 16. en el Antiguo Testamento. Ajá. O sea, venían conociendo y estudiándolo desde antes. Pero cuando se habla de conocer, se habla de intimidad. Entonces, ellos lo tuvieron muy cerca porque Jesucristo lo tenía. O sea, lean la Biblia y verán Lucas 4:21, Lucas 3:21, Lucas 4:18. Ustedes verán que el Espíritu Santo está muy involucrado con Jesucristo. Han amalgamado los dos para hacer. Además, Cristo dice en Lucas 4:18, y el Espíritu de Dios ha venido sobre mí y me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, libertar a los cautivos, visitar a los ciegos, sanar los corazones quebrantados y predicar el año agradable de Dios. Entonces, Jesús está hablando que el Espíritu de Dios vino sobre Él, está sobre Él, lo ungió y le dio poder. Entonces, como los discípulos caminaron con Jesucristo, conocieron al Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes un ministerio, tú tienes que conocer al Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo para que tus líderes también conozcan al Espíritu Santo, porque tú eres el mentor, tú eres el pastor, tú eres el que los estás guiando. Pero como pastor, no podemos creer que no lo sabemos todo y sabemos que necesitamos a ese guía, al Espíritu Santo. ¿Qué puede pasar, ya que estás tocando el tema, qué puede pasar con un líder que no escucha la voz del Espíritu Santo, que no se deja guiar por el Espíritu Santo y está en el liderazgo de un ministerio, de una iglesia o de un grupo? Bueno, no quiero nombrar el nombre, pero en Colombia sucedió algo muy importante de una iglesia. El pastor dijo que él era Cristo, la gente se le arrodillaba a él, un estudioso de la Biblia, y la gente se le arrodillaba, la gente lo aplaudían a él porque él era el Cristo, y se mandaron a tatuar el 666 en la frente y en la mano derecha. Y hizo muchas otras cosas, y él dijo que no iba a morir. Y hace poco, creo que hace 1 año, 2 años atrás, creo que le pegó un cáncer, algo así parecido, y murió. Entonces, ¿qué pasaría con alguien que no tiene el Espíritu Santo? Caería en falsa doctrina. ¿Cómo pasó ahí? Sí, diría que tiene la fecha que Cristo viene, como lo hicieron otros pastores que se fueron a una montaña y que venía Cristo, y comenzarían muchas cosas malas y se desviarían de la verdad, porque el único que nos puede guiar a toda verdad es el Espíritu Santo. Dice el mismo Señor Jesús lo dijo, que Él nos guiaría a toda verdad. Entonces, tú separado del Espíritu Santo no podrías ser guiado. Quiero más o menos hacer un reencuentro así de atrás de Moisés. ¿Quién guiaba a Moisés? El Espíritu Santo. Dice que de día iba ¿qué? Una nube, simbolizando al Espíritu Santo, y de noche una columna de fuego. Era quien los guiaba. Claro. ¿Quién los guió a esa parte del Mar Rojo? El Espíritu Santo. Él sabía lo que iba a hacer, él sabía lo que iba a suceder, que se iba a abrir el Mar Rojo, que ellos iban a pasar, y el Espíritu de Dios los pastoreaba, los llevaba. Y así y por eso Moisés vio muchos milagros y prodigios, tanto que se enamoró de la presencia de Dios, que un día el Señor le dice: te voy a quitar mi presencia de ti, del pueblo, porque estoy bravo, murmuran, se quejan, entonces te lo voy a quitar, y te voy a enviar unos ángeles para que te guíen, y ellos van a acabar con tus enemigos, para no nombrar todas las ciudades y países que venían, que ellos iban a derribar. Y entonces, ¿qué dijo Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. O sea, no voy a dar un paso si tu presencia no va conmigo. Creo que es la manera de conquistar el corazón del Espíritu Santo, que tú puedas decir: no voy a dar un paso, no voy a hacer un culto, no voy a dirigir a nadie si no tengo al Espíritu de Dios conmigo. Fíjate que interesante suena eso, de que pudiéramos todos nosotros poder decir que no damos un paso
si no estamos dirigidos por la presencia. Cambiaría el mundo totalmente. Lo tremendo es que le estaban dando 2 ángeles para que derribaran todos sus enemigos. Pero él sabía el poder que tenía el Espíritu Santo. Escúchame, no es tanto el poder del Espíritu Santo. Bueno, está bien. No quiero contradecirte. Sí, la guía. Sino la amistad. Sí. Porque el que lo conoce se vuelve un amigo, un íntimo. Te consuela, llora contigo. La Biblia lo dice, nadie lo puede negar. Romanos 8. Bueno, y que Moisés conocía de que ya había habido una rebelión de ángeles y no sabía si estos lo iban allá donde era. El Espíritu Santo no sirve. Eso está bueno. Sí, el Espíritu Santo, quiero decirle a todos los oyentes, es un amigo, un compañero, es un consolador, es un abogado, es un defensor, es uno que intercede por ti, dice el mismo Romano 8. Lo pueden leer todo Romano 8 porque es bellísimo. Y es uno que te hace saber, dice Romano 8, que eres hijo de Dios. Él te da testimonio a ti mismo de que tú eres un hijo de Dios. Y saber que tú eres un hijo de Dios, la importancia, la grandeza de saber que soy hijo de Dios, pero en humildad, con paz, con amor, con gozo, con paciencia, a través del Espíritu Santo. Amén. Hermano, ha sido un placer de verdad poder compartir este tiempo contigo. Quisiera que pudieras dar alguna forma de que los que nos están escuchando, si tienes redes sociales, y puedan escribirte y conocer mucho más del Espíritu Santo, puedan dejarlo también en las notas de este video. Nosotros lo estaremos leyendo y podremos también hacérselas llegar al pastor Otilio. Pero si tienes alguna forma que puedan comunicarse las personas que están en este momento viéndonos. Por YouTube tenemos un canal, se llama Vic, B pequeña y B grande. Están 2 jóvenes que nosotros hemos preparado para que enseñe a la gente. Vic con B grande primero y B pequeña, disculpen. Entonces, ellos están en las redes y pueden mandar cualquier mensaje por acá o contigo, que sé que va a llegar. Claro que sí. Ya saben, si quieren saber mucho más, sigan ese canal de YouTube, B grande y B pequeña. Ahí podrán también tener comunicación con el pastor Otilio. Si no, ustedes saben cuáles son las redes de La Luz Mundo y de La Luz Radio, donde podrán ahí también escribirnos y podemos hacerle llegar sus comentarios a el pastor Otilio Díaz, que nosotros tuvimos el placer de compartir el día de hoy esta entrevista maravillosa que se trató del Espíritu Santo. Bueno, pastor, le dejo las cámaras y los micrófonos para que se despida de la audiencia, pueda dar ese último mensaje para despedir. Bueno, muchas gracias, Iván. Quiero decirle a todos los amigos, compañeros que hoy están ahí escuchando y viendo, que la única manera de conocer al Espíritu Santo es fácil. Hay que invitarlo. Hay que decirle bienvenido, Espíritu Santo. Hay que decirle quiero conocerte, Espíritu Santo. Es fácil. Todo es fácil. Todo lo de Dios es muy, muy fácil. Para ser salvo hay que confesar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, solo hay que tener el deseo, las ganas. No importa si no eres cristiano, tú le dices, Espíritu Santo, ven, ayúdame, guíame. Y Él va a comenzar a guiarte. Y pronto estarás metido en el propósito de Dios. Sabrás por qué naciste y para qué naciste. Entenderás lo que no habías entendido. Comprenderás lo que nosotros comprendemos hoy. Y vas a ver la realización de tu sueño y de tu futuro, porque el Espíritu de Dios está para que tus sueños y el futuro que ya Dios garantizó para ti sea realizado. Por eso le dio el poder a David, por eso le dio el reinado a David, por eso lo ungió y después lo llevó como rey y fue el mejor rey de Israel, porque tenía al Espíritu Santo. Así es. Bueno, ha sido un placer poder tenerlos a todos ustedes el día de hoy acá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden darle me gusta a este video, porque es importante, porque el algoritmo de YouTube le va a decir a otras personas que algo bueno está pasando aquí y se los va a sugerir a muchas personas. Así que recuerden compartirlo en sus estados con otras personas, porque sabemos que lo que hoy se habló acá puede edificar a muchas personas, puede ayudar a muchas personas
y hoy en día tenemos que tender la mano al necesitado para poderlo levantar y que esa persona levante la mano en un futuro a otro. Así que en ese sentir me despido, su servidor. Ha sido un placer tener al pastor Otilio Díaz el día de hoy acá. Su servidor Iván Landaeta, el director ejecutivo de nuestra emisora Jesús de Nazaret, el Cristo. Y recuerde, como siempre les digo, ¿qué haces ahí detenido? ¿Qué haces ahí de un blanco estático? Es fácil de derrumbar. La fe es movimiento. Llénate del Espíritu Santo y vamos a llevar a Cristo al mundo y a las naciones. Amén, amén. Qué bueno. Dios lo bendiga.